El mundo giró en pocas semanas. Las calles ahora están vacías. La gente se guardó en sus casas, aun cuando la luz del día está en su máximo esplendor. Como en un relato de ficción, el quetzalteco no imaginó que la sonrisa, el beso y el abrazo fuera arma letal. Un virus imperceptible contagia príncipes, presidentes, magnates. El ser humano como ciervo espantado, escondiéndose del lobo que olfatea en cada esquina. La luz del día se ciñe sobre el occidente. La tarde cae con un bello azul. Las calles quedaron vacías, similar a un encanto que se llevó a los ciudadanos. ¿Qué se hicieron los jóvenes? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué gobierna el silencio? El tiempo. Pocos años una bendición, muchos años una condena que cerca y acorrala con la risa, el beso y el abrazo. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal como ellas y ellos fueron curados. Muy buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Adrián Velázquez y mi oficio es ser periodista. Hoy nuevamente estamos aquí en la plataforma de la prensa de Occidente para realizar un conversatorio sobre el tema del análisis del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año que viene, el 2021, el 2021. Ese es un tema que la ciudadanía debe estar bien informado porque se están jugando miles y miles de millones de quetzales. Esta noche tenemos como invitados a dos prestigiosos profesionales. Se trata del Álvaro Trujillo, quien es contador público y auditor por el CUNOC, y además es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Panamericana. También fue diputado al Congreso de la República por el distrito de Quetzaltenango del 2012 al 2016. Además, fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República en 2015 y primer vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Moneda en 2015 en el Congreso de la República. Además, ha tenido algunos otros cargos como representante de la Junta Monetaria ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, fue primer vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros cargos. Muy buenas noches, Álvaro. Gracias por aceptar la invitación. Además, nos acompaña otro brillante participante que esta noche pues, nos aceptó la invitación y se trata de Jonathan Meikos Seisin, quien estudia desarrollo con enfoque de derechos humanos en política fiscal. Además, estudió economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala y finalizó el programa en Gobierno y Políticas Públicas en América Latina, conferido por la Universidad
Pompeu Fabra IDEC de Barcelona. Asimismo, cuenta con un posgrado en métodos cuantitativos otorgado por el Banco de Guatemala y la Universidad Rafael Andívar y un posgrado en finanzas de la Universidad del Valparaíso, Chile, entre otros cargos y estudios que ha tenido. Muy buenas noches, señores panelistas. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de compartir con ustedes en este tan importante programa, así como también poder compartir con Jonathan, que hace pues ya algún tiempo que no he tenido el honor de saludarlo y poder pues platicar un poco sobre las vivencias que hemos tenido también, ¿verdad? Que nos hemos conocido desde hace buenos años atrás, de la cual me siento muy honrado al poder charlar esta noche sobre un tema tan importante en un programa tan importante y serio como este. Muchas gracias, Álvaro. Este programa llega por cortesía de las transmisiones que se están haciendo con el apoyo de Google News, la iniciativa para ayudar a los periodistas del tercer mundo. Y ya que Álvaro tomó la palabra, yo quisiera preguntarle, ¿a cuánto asciende el presupuesto de gastos para el 2021 que en este momento están proyectando? ¿Cuál es la cifra? Por favor, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero decirles que este proyecto de presupuesto se fijó en 99.700 millones de quetzales, pero llama poderosamente la atención. Es un tema, pues, un tanto más bajo que el que actualmente se está ejecutando. Hay 4.560.5 millones en los cuales se encuentra, pues, lo que le llaman ellos una reactivación económica, la cual va a ser financiada con préstamos principalmente, y en los cuales se encuentran los principales proyectos de infraestructura, construcciones de viviendas, desarrollos y subestaciones de energía, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, llama poderosamente la atención que este gobierno está planteando estos 4.560.5 millones de quetzales que van a ser trasladados a un proyecto de financiamiento de deuda, lo que significa entonces que este gobierno trata de o pretende de que este proyecto de presupuesto no solamente se está hablando más de 32 millardos en lo que son deudas, sino que también pretende trabajar con el déficit fiscal, una reactivación económica, lo cual es eminentemente peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? Ya que recuérdese que el mundo está en una total recesión, no digamos nuestro país, y estar proyectando un presupuesto tan alto y pretender que se va a recaudar por ingresos fiscales más de 61.426 millones de quetzales es un sueño totalmente inalcanzable. Lo que realmente a nosotros nos preocupa muchísimo de que el Estado de Guatemala, pues bueno, no puede tener tanto endeudamiento y no nos podemos dar ese lujo de gastar tanta plata sabiendo que las arcas van a ser totalmente laceradas y que se va a tener un déficit fiscal, pues yo siento por arriba de los 6-7%, de lo cual se está previendo en este momento para el 2020. En el 2020 se considera que va a haber un 4.9, quizás un 5, pero yo creo que para el 2021 probablemente esta cifra baje o se mantenga, dependiendo cómo se encuentra el mundo en este momento. Guatemala no solamente puede observar cómo se encuentra o qué es lo que se pretende recaudar, sino que tiene que ver los impulsos económicos de cómo se mueven principalmente nuestros principales socios comerciales, que es el país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, las remesas familiares, qué comportamiento estas van a tener, porque hay que entender que Estados Unidos perdió más de 30 millones de empleos. Entonces, son datos catastróficos, pero lo que más llama la atención de este nuevo proyecto de presupuesto, que es de 99.700 millones, que se pretende que se va a recaudar más de 61.426 millones, lo cual a estas alturas no creo que sea posible ni que se vaya a dar, porque existen millones de quetzales que se están yendo a elevación por ese lado. Y por otro lado, la reactivación económica no termina de cuajar y pretender 4.560.5 millones endeudar al Estado para una reactivación económica, creo que está totalmente fuera de toda lógica económica para mantener la macroeconomía a la altura de las cuantificaciones económicas del mundo.
Usted dijo 99.700 millones, ¿verdad? Así es. Yeah. Jonathan, ¿qué sectores o quiénes son los actores que determinan esta estructura del presupuesto, de los que dicen esto es? Bueno, aprovecho a agradecer la invitación. Es un gran gusto estar acá platicando con Álvaro, con usted también. Y bueno, creo que es muy importante sentarnos ahora que está iniciando la discusión del proyecto de presupuesto y reflexionar socialmente sobre lo que este presupuesto conlleva para los ciudadanos. Todos los presupuestos deberían de contemplar los objetivos que persiguen, es decir, no solo deberíamos de estar hablando de los montos, sino también de los resultados que se espera tener con cada uno de los presupuestos públicos. Y dentro de los actores que intervienen, pues yo diría que hay 3 o 4 que son sumamente importantes en la discusión. Primero, el propio ejecutivo, que planea un presupuesto en función de los planes de gobierno, se esperaría, de las promesas de campaña que se tengan que cumplir. Ese ejecutivo es el primer actor. El segundo tiene que ver con el Congreso, tanto los miembros, los diputados que son miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso, que tienen a su cargo la elaboración del dictamen y que constituyen un espacio que debe ser enriquecido por la perspectiva de los ciudadanos y de la academia, de la organización social, para poder afinar el proyecto de presupuesto. El tercer actor es el propio Congreso, que ya organizado en un pleno tiene que votar para aprobar o no aprobar el proyecto de presupuesto, para hacerle cambios también, o aprobar completamente, como dice el dictamen que haya salido de la comisión. En los tiempos se tiene hasta el 30 de noviembre para la aprobación del proyecto de presupuesto, y eso significa que entre septiembre, octubre y el mes de noviembre esta discusión debería estar en todos los hogares, en todos los espacios, por la perspectiva. Ahora bien, a nosotros desde el CEFI nos preocupa muchísimo la discusión en este momento tan pobre sobre las necesidades de reactivación económica. Nosotros desde el instituto prevemos que la crisis en este año ha provocado el incremento de 1.200.000 personas en condiciones de pobreza. Y los presupuestos que se hagan de 2021, 2022 y 2023 tendrían que tener la perspectiva de ayudar a salir de la pobreza, no solo a los nuevos pobres como fruto de esta crisis, sino a aquellos que ya estaban viviendo en condiciones de pobreza antes, que son 8,5 millones de personas. A mi juicio, el proyecto de presupuesto no está a la altura de las circunstancias, de los problemas que tenemos que resolver, no solo coyunturales, sino también estructurales, como puede ser la salud. Tenemos un sistema público de salud que tiene 40 años de rezago. Tenemos 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes afuera de la escuela, solo por citar unos ejemplos, y la mitad de la población menor de 5 años padeciendo desnutrición. La pregunta es, ¿el proyecto de presupuesto resuelve, ayuda a mitigar estos problemas? Y yo lamentablemente tengo que decir que no, que prácticamente es un presupuesto para sobrevivir y no para el desarrollo. Ya, ustedes ya leyeron el documento, para dónde van a ir todas las partidas, como para el juicio de lo que está diciendo usted ahorita, Jonathan. Sí, así es. El miércoles de la semana pasada, y lo pueden encontrar quienes nos miran y nos escuchan, en el sitio del ICEFI, nuestro primer comunicado con un análisis muy sencillo sobre el proyecto de presupuesto y una presentación en donde desarrollamos esta primera revisión del proyecto de presupuesto. Estamos ahí en esa misma revisión, hacemos algunas recomendaciones, entre ellas la necesidad de tener un mayor equilibrio entre las inversiones en infraestructura, por ejemplo. El Ministerio de Comunicaciones crece muchísimo, 68% crece,
mientras se dejan de lado los esfuerzos en materia de protección y asistencia social. Pero sí, efectivamente ya hemos hecho una primera evaluación del proyecto de presupuesto. Ok, son 99.700 millones, Álvaro. Hace un momento usted dijo que está totalmente desfasado de la realidad. Pero usted ha leído cómo planea el gobierno subvencionar este presupuesto, con más deuda, con más impuestos. ¿Qué? Si la economía está por los suelos debido a la pandemia que afecta al mundo. Pero hay que tomar en cuenta que tal y como cuando se inicia este gobierno, pues se inicia con una especie de sobresaltos, ya que no tiene un plan establecido. La pandemia llega y pues obviamente no se tiene un norte o una visión de país. Y yo comparto muchísimo las palabras que dice Jonathan, que el Estado solamente está diseñado para subsistir y no para desarrollarse. Eso está bien claro. Sin embargo, lo podemos ver presupuestos tras presupuestos de años, gobiernos tras gobiernos, que lo único que hacen es pues solamente darle más plata a gastos de funcionamiento que a la inversión pública. Véase hoy, está bien claro de que el generar una reactivación económica y darle 4.560.5 millones de quetzales para una reactivación cuya base va a ser deuda tras deuda, eso significa de que ellos le apuestan a un déficit fiscal muy peligroso y pues que obviamente está totalmente fuera de control. Hoy por hoy se va a tener una deuda de 32.647 millones, es para este proyecto del 2021, y bueno, véase usted, se pretende recaudar 61.426 millones por aspectos de tributarios, lo cual con una economía en recesión, con bajos índices de empleo, con bajos índices de inversión por parte del Estado, porque hay que decirlo, que de este presupuesto el 63.10% irá para funcionamiento, el 16.30% será para la deuda y para inversión únicamente el 20.60%. Más o menos entre 20.000 millones o 20 millardos es lo que van a disponer para la inversión pública, que es la base del desarrollo de cualquier estructura. Entonces, si el Estado no invierte, si el Estado no se preocupa en su población y no invierte, pues no va a haber dinero en circulación, tomando únicamente como esperanza que las remesas familiares no caigan. Y eso es realmente jugar al filo de la navaja. Lo que yo acá les quiero decir es de que este gobierno no tiene ni siquiera la idea de cuánto realmente va a ser su déficit fiscal. Plantea un crecimiento fiscal y plantea un crecimiento de deuda, lo cual, lo segundo se va a dar, el crecimiento de deuda, pero el crecimiento fiscal en cuanto a la recaudación es totalmente imposible. Mediante un Estado que hemos visto que ha sido totalmente incapaz de poder ejecutar el presupuesto que actualmente se tiene. Se tienen más o menos avances de un 35-40% en los mejores ministerios que están ejecutando. Sin embargo, la mayoría de ellos no ha hecho nada. La pregunta es, ¿qué han hecho con ese dinero? Pero eso es con motivo de la ineficiencia. Eso es con motivo de la inoperancia. Creo que si seguimos bajo ese punto de vista, ni que les den más plata a los ministerios van a poder ejecutar porque no tienen un plan de ejecución bien establecido. Y obviamente, a los planes de presupuesto, también tenemos que hablar de los planes de transparencias. Y en transparencia se han quedado totalmente cortos. Hablan de organizaciones no gubernamentales que reciban fondos, deberán rendir cuentas. Eso está totalmente pues, de cajón que lo tiene que hacer, porque así está la misma ley. Entonces, son cosas que no nos vengan a decir cómo se deben de hacer las cosas cuando la misma ley lo está indicando. Solamente son pretextos para que las cosas les puedan aprobar en el Congreso. Pero volviendo al tema, pues te puedo decir que este presupuesto 2021 no tiene ningún tipo de atractivo, no tiene ningún tipo de esperanza para que Guatemala pueda reactivar su economía y pueda generar fuentes de empleo. En ese sentido, yo lamento mucho que solo un 20.6% o un 20.60% de este presupuesto van a tenerlo destinado para la inversión. Y lo demás,
para deuda y funcionamiento. Y la deuda crece y hoy por hoy se puede considerar en Guatemala, pues que podemos decir que de cada quetzal, 62 centavos van a funcionamiento, 20 centavos a la inversión y 16 centavos para la deuda. Así yo considero que está distribuido este presupuesto, que no tiene absolutamente nada, sino que solamente tener mucha plata para un funcionamiento que es pan para hoy y hambre para mañana, mediante un Estado diseñado para subsistir, pero nunca para desarrollar. ¿Qué pasa si las remesas no llegan la suficiente cantidad? Los impuestos tampoco llegan a la meta. ¿Puede haber un colapso o ellos inmediatamente más deuda externa? Mire, lo que sucede acá es que si no vienen las remesas familiares, recuérdese que en las remesas familiares el 49% de cada dólar que ingresa a Guatemala por ese concepto es para alimentación. Lo demás se puede dividir en vestuario, en inversiones de vivienda, podemos decir también para lo que es vestuario y qué sé yo. O algún emprendimiento de alguna casita, de alguna tiendita, qué sé yo. Pero si las remesas familiares tuvieran un bajón totalmente grande, pues obviamente va a haber poca circulación de dinero en la sociedad. También vamos a tener problemas en la desvalorización de nuestra moneda. Este es evidentemente peligroso, muy peligroso para todos los guatemaltecos. Entonces, en este sentido, pues quiero decirle que las remesas familiares, todo el sustento de nuestro país, es donde nosotros estamos, pues, obviamente esperanzados en que... Oigo una música ahí, ya se fue, perdón. Entonces, en ese sentido, pues, quiero decirles que las remesas familiares son hoy por hoy la base o el pilar fundamental de esta sociedad económica que tenemos actualmente, y que obviamente, pues, si estas dejaran de venir, pues tendríamos problemas de una devaluación y a la par de ella, pues una inflación totalmente descontrolada, donde pues no quisiéramos tener esos escenarios, donde un gobierno que no tiene un plan económico para poder salir adelante y una reactivación económica bien establecida, podríamos retroceder grandemente en nuestra estabilidad macroeconómica nacional. Claro, devaluación. Sí, eso ya no lo, esa palabra ya teníamos años de no oírla, pero sí es grave, ¿no? Jonathan, la población, la sociedad civil que le llaman las organizaciones, intervienen en la discusión del contenido y la ejecución de este presupuesto o sencillamente es el Congreso de la República? Bueno, desde hace algunos años el Ejecutivo ha tenido dentro de su iniciativa de transparencia la posibilidad de discutir el proyecto de presupuesto con la sociedad antes de ser llevado al Congreso de la República. Infortunadamente, estos espacios no necesariamente se convierten en espacios que cambien la estructura del presupuesto. Entonces, las personas que participamos en el espacio, comentamos, damos nuestras recomendaciones, nuestra visión de lo que los presupuestos tienen que hacer, pero infortunadamente topa con una realidad que son los techos presupuestarios y el Estado guatemalteco es un Estado muy limitado en materia de presupuestos. Guatemala tiene el presupuesto de gasto público, uno de los 6 presupuestos de gasto público más pequeños del mundo y una de las 5 recaudaciones de impuestos más pequeñas del mundo. Entonces, la discusión social sobre el presupuesto no solo es limitada, sino que se limita a los recursos con los que cuenta el Estado y a las posibilidades de endeudamiento que tiene. Siempre que hablamos de proyecto de presupuesto, vuelve a surgir la alerta sobre la necesidad de hablar de un acuerdo fiscal mucho más integral, retomar muchas de las discusiones del pacto fiscal, porque en realidad nuestra política fiscal y nuestros presupuestos lo que realmente revelan es la imposibilidad de salir del subdesarrollo
a través de la mejora de los bienes y servicios públicos. Me parece que es un tema importante de traer a colación porque los presupuestos son la columna vertebral de los estados. Ahí es donde decidimos qué derechos se van a cumplir, qué derechos no se van a cumplir, quién paga impuestos, quién no va a pagar impuestos. Y yo sí creo que comparto con Álvaro la preocupación sobre la utilización relativamente abusiva de la deuda. Si bien el país todavía tiene alguna capacidad de endeudamiento, la verdad es que lo que está haciendo falta es que nuestra administración tributaria sea mucho más efectiva y mucho más comprometida. El país deja de percibir cerca de 40,000 millones de quetzales anuales como resultado de la evasión del impuesto sobre la renta y del IVA. Eso significa, esos 40,000 millones de quetzales representan casi el 45%, equivalentes, ¿verdad?, al 45% del presupuesto de gastos. Es decir, que si 99,700 millones de quetzales nos parece mucho, ¿qué nos parecerán 40,000 millones que se pierden y que nunca llegan a las arcas del Estado? De esa cuenta, el proyecto de presupuesto para el 2021 nos vuelve a revelar una administración tributaria totalmente complaciente con los contrabandistas, con los evasores de impuestos, sin un plan de fiscalización claro, y nos sigue obligando a tener un gasto público que se debe financiar a través de deuda. Un craso error que tarde o temprano nos va a pasar factura en el futuro. En el presente, la mayor factura que nos pasa un presupuesto como el actual tiene que ver con la imposibilidad de llevar a todas las niñas, niños y adolescentes a la escuela, la imposibilidad de poder tener un primer nivel de atención de salud que atienda a todas las personas y la imposibilidad de poder luchar contra la desnutrición, contra la pobreza o poder fomentar la innovación y la transformación productiva. Está grave. Entonces, Álvaro, ¿a quiénes cree usted que privilegia el presupuesto? Bueno, realmente cuando tocamos este tema, pues siempre los mismos de siempre, ¿no? A los que lo han tenido todo. Porque hay que tomar en cuenta hoy por hoy que este proyecto de presupuesto, pues en cuanto a la inversión, pues fue propuesto coincidentemente por el empresariado privado organizado. Ellos propusieron este tipo de presupuesto principalmente en el tema de la reactivación económica y cómo ellos iban a pretender financiarlo con evidentemente deuda. Lo que sí es verdad es que se han olvidado de temas de nutrición, se han olvidado de temas de salud, que aunque hoy por hoy tienen un pequeño incremento, no es totalmente lo que el Estado necesita. Y es que para el tema del COVID solamente pues se aprobaron más de 14 millardos para este proyecto de presupuesto. Y yo hubiera querido que hubieran sido los 30 que se andaba circulando, sino que se decía que eran 30 mil millones o 30 millardos, sin embargo solamente dejaron 14. Y obviamente este presupuesto, o los presupuestos que se han presentado, es uno de los más grandes, nunca antes vistos por el país. En 2 años este gobierno va a endeudar al Estado de Guatemala por más de 60 millardos. Pero se endeuda cualquier Estado o cualquier persona, ya sea individual o jurídica, cuando va a hacer inversiones, pero inversiones serias. No solamente el pensar y decir que, bueno, solo voy a invertir porque lo voy a prestar o voy a gastar porque tengo. Entonces, son cosas eminentemente tristes donde no se está privilegiando lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que se debe de priorizar el derecho a la vida, a la libre locomoción, ¿verdad?, a la justicia. Se están olvidando todos estos temas, sino que solamente se están centrando en gastar. ¿Cómo es posible que este presupuesto tenga el 63.10% para funcionamiento? ¿Funcionamiento para quién? Para ellos. Porque el guatemalteco a pie no está viendo una mejora sustancial en su calidad de vida, que debe de ser el objeto de cualquier presupuesto. Porque un presupuesto, yo le quiero decir al señor presidente, no es para usted, es para la gente, no es para sus burócratas, es para el guatemalteco que es de a pie, aquel que trabaja día a día
y que tiene la macroeconomía de pie. Es para él los presupuestos. Entonces caemos en el absurdo de que un presupuesto, un Estado grandote, teniendo un 63.10% del 100% del presupuesto y dejándole a los guatemaltecos un 20.60 para inversión. ¿En qué cabeza cabe esto? Si no hay inversión, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, el ser humano no tiene un desarrollo, como lo dice el mismo artículo 2 de la Constitución, que se debe ver el bien común, donde se observe una visión hacia el futuro. Pero no se puede pretender tener un Estado grandote y totalmente infuncional en todos los temas de salud, en todos los temas de desnutrición, mejorar en el tema del analfabetismo. Cosas como esas son las que nosotros tenemos que atacar frontalmente y decirle al pueblo de Guatemala que con este tipo de actitudes, que no solamente es de este gobierno, es de gobierno tras gobierno, solo piensan en funcionar y no llevar esa esperanza, ese proyecto futurista para cada niño, sino lo que le llevan es más deuda. Créase, hoy tenemos más de 10,000 quetzales de deuda por cada niño que nazca en Guatemala. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los estudios internacionales y nacionales, como el cual también pertenece Jonathan. Yo creo que si seguimos de esta forma, estamos haciendo una barbarie económica, una falta de civilización de cómo utilizar los verdaderos recursos de los guatemaltecos para que nosotros podamos prosperar. En medio de esta emergencia sanitaria, no se tiene un camino hacia el futuro para que Guatemala pueda salir del mismo de una forma sostenida y tomado de la mano de una economía sana, donde pues, los guatemaltecos puedan tener la certeza que no solo sus dineros se utilizan transparentemente, sino que la recaudación tributaria también se está haciendo conscientemente, porque para pedir hay que dar. Si el Estado no da transparencia, si el Estado no le da a los guatemaltecos lo que necesitan para poder subsistir, entonces no podemos hablar de una recaudación. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Y si no hay certeza jurídica, no hay condiciones favorables ni para la inversión, ni mucho menos para la recaudación. En este sentido, lo primero que debe hacer el presidente Yamatei es hacer o llamar a un pacto fiscal verdadero, donde estén todos los sectores económicos, no solamente aquellos sectores económicos agremiados en cámaras, no, todos juntos como guatemaltecos tomar una decisión seria de Estado, donde nos vamos a comprometer y así ampliar la base tributaria que tanto hemos hablado, pero que nadie se atreve a hacer. Claro, esa famosa. Usted habló aquí de la ineficacia del gasto público. Hay una pregunta que hace Rigoberto que dice, tal vez le vamos a pasar el micrófono a Jonathan. ¿Cómo afecta la corrupción a la eficacia de la inversión social? Por favor, Jonathan. Sí, no, me parece que también es muy importante ponerlo sobre la mesa. Nosotros en ICEF hicimos un estudio en 2015 para medir, de acuerdo a la revisión del presupuesto de 2015, los caminos para la corrupción. Y hay algunos caminos que están muy claros cuando uno investiga sobre el tema. Por ejemplo, la inversión en obra pública es uno de esos caminos a la corrupción, con sobreprecios, con pagos de financiamientos de campaña. Otro camino para la corrupción se ha convertido en el servicio civil, la contratación de personal, plazas fantasmas, por ejemplo, las grandes compras del Estado de medicamentos, y que todos los ciudadanos o la gran mayoría recordaremos muchos de los casos llevados a cabo por CICIG con el Ministerio Público, que daban cuenta de esos caminos para la corrupción. Más o menos calculamos que en el presupuesto de 2015 se perdían alrededor de 4,000 millones de quetzales como fruto de la corrupción. Como no se conoce a profundidad todos los caminos, en realidad son estimaciones a la luz de diversas investigaciones a nivel internacional. En algunos casos nos decían que nos quedábamos un poquito cortos, pero desde una metodología robusta
Estos son los datos y infortunadamente tendríamos que reconocer hoy que esos caminos continúan abiertos y que no se ha terminado. Por el contrario, se ha detenido los procesos de transparencia, de fortalecimiento de la institucionalidad y se están continuando abriendo esos caminos y abriendo nuevos caminos. Por ejemplo, a mi juicio, la contratación de seguros privados de salud para el Ministerio de Educación Pública es un camino a la corrupción. Y este año 2020 fueron 200 millones de quetzales entregados a asegurador y el próximo año habrán 330 millones más, 530 millones para algo que no da resultados, para algo que tampoco o que quita recursos que bien pudieron utilizarse para mejorar el sistema público de salud y que se están utilizando de una manera errónea. Así podemos encontrar diferentes rubros dentro del presupuesto que generan muchísimas alarmas. Y por eso mismo es que hay que reiterar que el problema no es el tamaño del presupuesto necesariamente, sino la mala capacidad para una planificación y ejecución de un presupuesto que sirva a las grandes mayorías. Y en ese sentido yo creo que por eso cuando hablamos de la necesidad de una reforma fiscal no estamos hablando únicamente de más ingresos para el Estado, sino estamos hablando de una mejora de la planificación del desarrollo, o sea que el gasto público tiene que tener un sentido de desarrollo. Estamos hablando también sobre la necesidad de una transparencia y rendición de cuentas de aquellos que nos gobiernan y que reciben los recursos de la sociedad. Y también estamos hablando de la enorme obligación de tener una mirada a futuro de lo que queremos hacer en materia fiscal. Hoy por hoy, yo reitero, el enorme problema es que seguimos haciendo presupuestos para sobrevivir y no presupuestos para desarrollarlos. Y seguimos viendo cómo las carreteras colapsan, cómo hacen falta escuelas, centros de salud, cómo se inundan muchísimas de las calles, algunas incluso en Quetzaltenango, ¿verdad? No solo es ese extravío en Chimaltenango, sino son muchísimos problemas estructurales. Me parece que la sociedad tiene que tomar conciencia del rol estratégico que tiene que tener la administración pública. Lo público no es un espacio para que lleguen a trabajar nuestros amigos. No es un espacio tampoco para que quien llega a gobernar haga lo que le dé la gana. Lo público tiene un rol estratégico para la democracia y ese rol estratégico se logra ampliar cuando tenemos presupuestos públicos enfocados en desarrollo. Solo quisiera cerrar con un dato que es parte de nuestro análisis. Imagínense ustedes que el Estado de Guatemala el próximo año, de acuerdo al presupuesto, va a destinar al día 10 quetzales con 27 centavos para garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 10 quetzales con 27. Eso es prácticamente nada. Si lo comparamos con Costa Rica, por ejemplo, vamos a encontrar que en Costa Rica esas inversiones son 6 a 8 veces mayores que las inversiones de Guatemala. Se le fue el audio. Bueno, vamos a pasar. Hay una pregunta aquí. Yo soy el que tengo la conexión, creo yo, inestable. Solo quiero revisar. ¿Me escuchan ustedes? Sí, le escuchamos. Yo estoy bien. Muy bien. Si es que yo dejé de escucharlos. Yo quisiera saber... Ok, todo está bien, dice. Yo tengo un problema aquí que no me estoy escuchando. Bueno, yo quisiera preguntarle ahora a Álvaro. En el documento del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el próximo año, ¿se garantiza el desarrollo o por lo menos la reactivación económica y social en la etapa post-COVID? ¿Hay algo que usted haya leído respecto a eso? Bueno, mire, realmente a mí lo que más me preocupa es la deuda que se está generando. Y es que se pretende, como lo vuelvo a indicar, que los 4.560.5 millones de quetzales van a ser financiados con deuda.
Y es donde este gobierno está planteando los proyectos de infraestructura, construcción de vivienda, desarrollo rural y subestaciones de energía, entre otros. Pero creo que ese es un punto donde hay que entender de que el Estado de Guatemala no puede proyectar un crecimiento económico o un proyecto de reactivación económica financiándolo con deuda. Entonces, para que Guatemala pueda entender de que tiene que tener un crecimiento sostenido, tiene que también esperar cómo el mundo se está moviendo. Porque el mundo, Guatemala no es una isla aislada en las Bahamas. Guatemala está dentro de un sistema global donde obviamente el mundo crece a la par de él. Y entonces, si no se tiene un plan de un rescate económico evidentemente responsable, y si solamente se viene a jugar, presentar diferentes propuestas que no nos llevan a nada, pues obviamente el fracaso está a la vista o a la vuelta de la esquina. No se tiene un proyecto de reactivación económica bien claro. Y fíjese que en este proyecto de presupuesto, usted no me lo va a creer, pero dentro del mismo aspecto, recuérdese que existen, porque este proyecto que está funcionando es el del 2019, el que se adopta porque como no se aprueba, le hacen mejoras en el mes de marzo y abril, entonces hacen ellos un tipo de mosaico, y créanme que hay destinados dineros que se utilizaron para las elecciones del 2019. Ahí están esos dineros de las elecciones generales. Ese espacio presupuestario carece de sentido en el 2020, pero ahí está. Y entonces, ¿cómo se pretende tener una reactivación económica? En primera instancia, el Estado no está invirtiendo en infraestructura. Se están quedando totalmente rezagados. El dinero lo tienen, el espacio presupuestario lo tienen, pero son ineficientes a la hora de ejecutar los mismos. Aparte, que son eminentemente dudosos la forma como ellos están pretendiendo llevar a cabo esas inversiones. Pero todo esto que genera incertidumbre, todo esto no da cuentas claras para que los guatemaltecos tengan la confianza de poder decir, bueno, vamos a seguir tributando de la misma forma, sino que la gente a veces acude a las famosas evasiones fiscales que obviamente no nos llevan a nada. Como bien decía Jonathan, y comparto con él, son 40 millardos los que se están perdiendo año con año, lo que es una brecha fiscal que nos impide poder alcanzar los objetivos trazados por los guatemaltecos, no por los gobiernos, porque los gobiernos traen diferentes ideas, y máxime que no traía un plan de gobierno. Recuérdese que los presupuestos son los planes de gobiernos de cada gobernante. Usted mira un plan de gobierno y ahí usted observa, este es el plan de gobierno que está lanzando el presidente Yamatei. Sobre esto tenemos que nosotros ver cuál es el enfoque que le queda al país. Esa es la lectura que me da cuando yo observo cualquier presupuesto. Pero me decepciona cuando observo que hay 32 millardos para este 2021 de deuda, y me decepciona el pensar que en 2 años vamos a tener más de 60 millardos en deuda. Y me decepciona el ver de que más de 4,000 millones de quetzales vayan a ser destinados para una reactivación económica que va a ser financiado con deuda. Entonces, sentimos que no existe una coherencia y se olvidan de los temas torales importantes. Véase, por ejemplo, gobernación. Gobernación va a tener una disminución de aprobarse este proyecto en el 2021 de más de 36 millones. Educación va a tener una alza, pero bastante paupérrima. Y, pues, obviamente, las carteras de defensa va a tener una disminución de 16.5 millones. Pero a lo que yo voy con todo esto es que no tenemos una congruencia de cómo poder utilizar los dineros acordes a las necesidades prioritarias del Estado. Y el pretender reactivar una economía con deuda realmente es como el cangrejo, caminar hacia atrás y no ver las grandes consecuencias que nos pueden venir, tomando en cuenta un Estado global evidentemente en recesión económica,
una Guatemala que no termina de despertar, ya que está sumergido como todo el mundo en una recesión económica. Y obviamente, si no se tiene un plan de rescate, aunque el mundo empiece a caminar, Guatemala se va a quedar estancado por no tener esa visión de país. Agarraron el modelo de este año para armar el presupuesto del otro año, solo que lo inflaron. Es lo que yo entiendo. Existe un rumor que he escuchado de que esta propuesta de presupuesto para el otro año no lo vayan a aprobar. Entonces queda vigente el del año actual. Hay algunos sectores que impulsan esta idea. ¿Cuál es el fondo? ¿A quién beneficia si fuera ese el escenario? A ver, Jonathan, si nos puede ayudar con esta pregunta. Bueno, si no se aprobara este presupuesto, el que entraría en vigencia es el actual presupuesto. Eso quiere decir que en lugar de 99.700 millones se tendría un techo presupuestario similar al actual de 107.000 millones, sin fuentes de financiamiento suficientes, con lo cual el gobierno tendría que o disminuir, pedir un cambio al Congreso para ya sea disminuir el presupuesto y llevarlo a los 99.700 que hoy está proponiendo, o pedir al Congreso que apruebe la emisión de deuda pública para poder financiar lo que se quiera hacer. Eso significaría pasar de los 33.000 millones de deuda a cerca de 40.000 millones en un solo año. Si es ganadores, si pudiéramos pensar en ganadores, tiene que ver con aquellos sectores que pudieran verse beneficiados de la ampliación del tamaño del presupuesto. Pero creo que en general la no aprobación siempre suele tener problemas y complicaciones al diseño o a la ejecución también de la política pública a lo largo del año. Así es que me parece que la no aprobación del presupuesto va a generar o generaría muchas más complejidades y menos beneficios para todos, porque de una u otra forma el Ejecutivo tendría que acudir nuevamente al Congreso para pedir algunos cambios. Me parece además que en este momento, pues ya el Ejecutivo le entregó al Congreso de la República su propuesta de lo que ellos quieren tener como presupuesto para el próximo año. Así es que hoy por hoy está en el Congreso la posibilidad de ajustar y de hacer un presupuesto mucho más humano, mucho más consciente de las realidades que estamos enfrentando. Y yo ahí creo que estos espacios también son útiles para hacer algunas recomendaciones de lo que tocaría estar pensando o hacia dónde estar avanzando. En primer lugar, nosotros desde el ICEFI creemos que un muy buen acto de transparencia y de apertura en este momento sería que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que es quien tiene a cargo la elaboración del dictamen, haga que las sesiones y las audiencias de la comisión sean públicas, que publique un cronograma de las reuniones, que la transmita en los medios de comunicación que tiene el Congreso y que permita que los ciudadanos entendamos lo que se está discutiendo ahí y qué intereses se están discutiendo en el Congreso de la República. Creo que es muy importante en el contexto actual de esos dimes y diretes y ataques contra la prensa, que la Comisión de Finanzas pueda demostrar que tiene totalmente un espíritu de transparencia, un espíritu de acercamiento a la sociedad y permitir que los medios de comunicación lean y vean lo que ellos están discutiendo. Y me parece que dentro de eso también sería bueno escuchar a los movimientos sociales, al sector empresarial, a los micro, pequeños empresarios, a las universidades y los centros académicos. ¿Por qué? Porque seguramente estos actores también tienen algo que decir y muy pocas ocasiones tienen el poder de acercarse a quienes van a tomar decisiones. Y me parece que a nivel de las instituciones públicas, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso tiene la enorme obligación de llamar a la Superintendencia de Administración Tributaria y preguntarle qué es lo que está pasando,
porque seguimos teniendo una administración tributaria muy perezosa. Que en un país se recauden 60,000 millones de quetzales y no se sigan aumentando los recursos cuando hay 40,000 millones de evasión, es algo muy preocupante para la sociedad en general, y no importa quién sea quien está dirigiendo la administración tributaria. Y la otra gran pregunta para el Ministerio de Finanzas es que han propuesto una reactivación económica muy rápida para el próximo año, 3% de crecimiento, pero la recaudación que están proponiendo es la recaudación que uno esperaría en un contexto de crisis económica, y eso no puede ser. Esos serían mis comentarios sobre algunas recomendaciones. Gracias, Jonathan. Quisiera salir un poquito del tema, porque usted habló de los periodistas y de que tienen que escucharse todos los sectores. El presidente ha salido en cadena y han dado conferencias de prensa que tienen un sitio web del Ministerio de Finanzas donde dan explicaciones a la gran pregunta nacional: ¿dónde está el dinero? Ustedes, por su parte, en las instituciones que representan, ¿han empezado ya a hacer una sumatoria o a investigar si esa información es real? No sé quién quisiera tomar la palabra. Por favor, Álvaro, si quiere, le cedemos el micrófono. Si ya comenzaron a auditar esa información que está en finanzas, ¿sí es cierto? Mire, realmente de todos los sitios web que se han estado presentando, pues hay muy poca información. Hay muy poca información de cómo está la ejecución de los dineros. Una muy pobre información que usted puede observar en los portales de transparencia. Y obviamente, pues nosotros queremos pensar que el dinero ahí está, porque lo único que ha sucedido acá es de que la ineficiencia, la burocracia, la ineptitud de los diferentes ministros, pues puede hacer de que esté tomando pues una relevancia en este tipo de temas. Sin embargo, hay que hacer ver de que Guatemala en sí necesita de que estos dineros pues se puedan ejecutar, pero la transparencia y el acceso a la información ha sido totalmente una piedra en el zapato. No dan información, es un Estado que es evidentemente bastante conservador, no los da, los oculta, alguna razón tendrán. Sin embargo, los guatemaltecos vemos con mucha tristeza de que nos estén generando este tipo de información, que sirve muchísimo pues, para poder generar confianza, y obviamente a la prensa no se le puede dar ningún tipo de información, y ni tampoco se le puede condicionar, porque entonces pierde su carácter de independencia. Entonces, creo que el gobierno actúa muy mal, dando incluso temas constitucionales como la libre expresión del pensamiento y diferentes temas como estos. Pero lo vuelvo a repetir, yo lamento muchísimo este tipo de actitudes, y pues obviamente cuando usted hace la pregunta si conviene o no este tipo de presupuestos, pues bueno, habría que hacer la pregunta, ¿no? Si el Estado de Guatemala si este gobierno va a querer los 107.7 millardos que tiene actualmente, o los 99.7 millardos, que son 8 millardos de diferencia, las cuales nosotros con suma preocupación los podemos observar, ¿no? Pero bueno, ya es un tema de que se podrá observar. El proyecto de presupuesto de este año que está vigente no le cambiaron ni una sola coma, y así lo aprobó todo el Congreso. Yo realmente no veo ningún tipo de transparencia, y yo sí voy a desilusionar un poco a Jonathan. No veo ningún tipo de voluntad que vaya a existir mesas abiertas de trabajo donde hagan velar de que diferentes sectores económicos o diferentes sectores de la sociedad civil puedan participar en la conformación del presupuesto que envía el Ejecutivo. Yo no creo que vaya a suceder esto. Yo siento que o va a haber una disposición de este gobierno en aprobar este presupuesto, o simple y sencillamente solo lo va a dejar si lo hacen bien, y si no también. ¿Por qué? Porque hay 107.7 millardos de diferencia, entre el actual vigente
y de 99.7 millardos el que se pretende hacer. Obviamente, y lo quiero decir, que cada año, pues que un nuevo presupuesto que entre en vigencia es muy sano, ya que las realidades sociales y económicas cambian año con año. Entonces, deseable sería de que este presupuesto sí se aprobara. El asunto aquí es que habría que ver hasta dónde le conviene o no al Ejecutivo o qué es lo que está pensando. Porque yo entiendo, muchos diputados novatos hoy por hoy quizás estarán poniendo algunas condiciones para dar su voto para este presupuesto, pero honestamente ellos ya tienen lo que quieren. Tienen 107 millones, tienen 11 millones del Banco de Guatemala, pues ellos, que son 11 millardos que les da el Banco de Guatemala. Entonces ellos están totalmente hechos con la cantidad de dinero que tienen aprobado. Claro, y el ICEFI ha auditado esos gastos ahorita de la ejecución que están haciendo. ¿Nos puede hablar algo de eso, Jonathan, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, efectivamente también hay una preocupación ciudadana sobre en dónde está el dinero, porque al final esta crisis provocó un incremento importante del presupuesto. Nosotros en el ICEFI publicamos cada 15 días la actualización de cómo va la ejecución de estos recursos, no solo de los 10 programas que se crearon para atender la crisis, sino del presupuesto en general. Fíjense que es de libre acceso, pueden entrar a la página del ICEFI, www.icefi.org, y ahí lo van a encontrar en cuanto entren al sitio. Los datos al 31 de agosto nos dicen que el presupuesto público en general tenía una ejecución al 31 de agosto de 54%. Y también observábamos que habían algunas instituciones con una muy poca capacidad de ejecución. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tenía una ejecución de tan solo 30% de su presupuesto, ya estando en el mes de agosto y teniendo a su cargo pues políticas que ayudan a mitigar el hambre, ¿verdad? Estaba también el Ministerio de Comunicaciones con una capacidad de ejecución del 41%. Y a ese ministerio precisamente se le quieren dar ahora 68% más de presupuesto para el año 2021. Se tenía que el Ministerio de Cultura y Deportes apenas llevaba una ejecución de 31.6%. Eso salió es muy bajo. Y en el caso del Ministerio de Salud Pública, llevaba, que es tan importante en medio de esta crisis sanitaria, llevaba tan solo una ejecución del 51.6% de su presupuesto total. Al revisar los 10 programas relacionados con la mitigación del COVID, también hay que ser muy realistas en términos de que sí se puede buscar la información, y si uno es, digamos, un poco experto, porque no está hecha tan para un ciudadano que no haya tenido nunca un acercamiento con la política fiscal, que eso es un gravísimo problema, pero también encontramos que no todos los programas decían sus beneficiarios. ¿Para qué se está ejecutando el gasto público? El Bono Familia, que era el programa más grande, con 6,000 millones de quetzales, sí tenía alguna información, pero muchos de los programas carecen de información suficiente para que sepamos si están teniendo resultados o no. Y eso también resta mucha legitimidad a la administración pública. Cuando un gobierno o una administración pública es opaca, no informa, cualquier sociedad va a tener recelo de entregar más recursos a ese gobierno, a esa administración pública, y va a tener más desconfianza sobre lo que está pasando. Así es que una política de transparencia es una urgencia nacional, no solo es una exigencia ciudadana, sino muy bien harían los políticos de trabajar en una política de transparencia si quieren ganar la legitimidad de su ciudadanía. De lo contrario, vamos a seguir viviendo en una sociedad que desconfía de aquellos que tienen poder público, y lamentablemente desconfían con mucha razón, para decirlo puntualmente. Gracias, Jonathan. Hay una pregunta de Mario Castillo. Dice, buenas noches. Ante la baja ejecución del gobierno central,
¿Sería una solución cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 5510-2018 de calcular los aportes constitucionales, óigase, municipales, USAC, organismo judicial, CDAG, sobre la totalidad de los ingresos tributarios, lo cual permitiría la ejecución descentralizada de los recursos estatales? ¿Alguno de los dos podría? Jonathan, si quiere, por favor. Bueno, muchísimas gracias también por la pregunta. Yo creo que aun cuando la deuda o los datos que nos da la Corte de Constitucionalidad son muy altos, bueno, todavía la Corte no ha terminado de deliberar sobre este efecto. Por lo tanto, todavía no se ha podido saber qué va a pasar, si se van a pagar los recursos adicionales que se esperaría que se paguen. Si la Corte dijera algo en este momento, habría que hacer reasignaciones de gasto público, porque el gasto, aunque no esté ejecutado, ya está dentro de renglones presupuestarios. Es decir, que habría que ir al Congreso de cualquier forma a cambiar, a hacer las modificaciones para poder pagar estos, es lo que manda la Corte de Constitucionalidad. Yo agregaría, porque la pregunta viene muy al caso, de que esa continua reducción de la recaudación estará afectando el próximo año a la Universidad de San Carlos y por supuesto a todas sus sedes. Estará afectando a los 340 corporaciones municipales porque le van a llegar menos recursos, y también va a estar afectando al organismo judicial. Tres elementos importantes de cualquier posibilidad de desarrollo y de crecimiento económico. Esa pereza de la administración tributaria le va a pasar la factura a estos actores importantes. Muchas gracias. Hay que tomar en cuenta, sí, por favor, en este tema, pues de que sí es cierto que la Honorable Corte de Constitucionalidad todavía no ha terminado de fallar en definitiva. Pues obviamente en este sentido, como bien dice Jonathan, va a afectar a los diferentes sectores, como la San Carlos, como el Orden Judicial, a las municipalidades, que son poderes locales, estas últimas, que llevan el desarrollo constante a sus comunidades. Sin embargo, por eso es que la recaudación debe de continuar y la admisión tributaria debe ser mucho más eficiente. Pero más eficiente no solamente con más controles de fiscalización, sino que se debe de ampliar la base tributaria para los mismos. Porque hay ciertos sectores que todavía no terminan de penetrar la administración tributaria en cuanto a la exigencia de las obligaciones tributarias. Pero si la Corte llegara a fallar bajo ese aspecto, pues no importa cómo se encuentre la recaudación tributaria, sino que se debe de cumplir con lo que dispone la Honorable Corte de Constitucionalidad a las entidades antes mencionadas. Lo que sí es cierto que año con año, pues siempre vienen diferentes artimañas y les van recortando un presupuesto, por ejemplo, a San Carlos, que es un 5% que es constitucional, así como las municipalidades, las cuales no se puede estar recortándolas, haciendo diferentes tipos de deducciones, los cuales pues realmente dañan muchísimo la academia y pues que obviamente el Estado de Guatemala no va a prosperar bajo ese punto de vista. Y aunado a la opaca transparencia y a la ineficiencia de los funcionarios públicos, pues bueno, esto se vuelve evidentemente algo ingobernable. Claro. Aprovechando aquí que está interviniendo Álvaro Trujillo, el licenciado Aceituno, de Quetzaltenango, dice: con todo respeto de opiniones diferentes, soy del criterio que las alianzas público-privadas para promover el desarrollo del país son viables, generando controles que permitan una ejecución presupuestaria transparente y que puedan rendir informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria. ¿Qué opina Álvaro de eso? Mire, totalmente de acuerdo. Todo tipo de alianza, cuando son alianzas que son eminentemente futuristas o que se hacen basadas en la buena ejecución y en los buenos intereses del Estado en cuanto a los negocios del mismo, pues obviamente son eminentemente sanas, ¿no?
las alianzas público-privadas, claro que son el eslabón del desarrollo del país. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que yo no comparto es de que se esté haciendo un proyecto de reactivación económica que se venga a financiar con deuda. Y esa reactivación económica fue el empresariado privado organizado quien propuso al gobierno de Yamatei este tipo, ¿cómo podemos decir?, de proyecto que no nos lleva a ningún lado. Yo estoy de acuerdo y estoy claro que el proyecto, que las alianzas público-privadas es el eslabón, pero siempre y cuando no sean perversos, siempre y cuando estén tomados de la mano con los intereses de la población para llevar empleo, para llevar, pues, obviamente, ese dinero que circule en la sociedad para que exista, pues, obviamente, el intercambio de bienes y servicios. Esa es la clave de las cosas. Por lo que sí se sale de contexto para este presupuesto que estamos discutiendo es que se presente este tipo de propuestas que obviamente lo que hacen es endeudarnos más y verse dentro de poco, de aquí a unos meses o el próximo año, están presentando aumentos a impuestos específicos, que podría ser el impuesto a los combustibles, el impuesto a la distribución de cemento, o podría ser el mismo IVA, pero el impuesto sobre la renta no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque no va dirigido al consumidor final. Entonces, estas son las grandes diferencias que se pueden dar cuando hacemos un proyecto de alianza público-privado, siempre y cuando no sean perversos y que estén tomados de la mano bajo un sistema de crecimiento económico sostenible y que lleve ese bienestar a los guatemaltecos, que es realmente el objetivo final de cualquier presupuesto presentado. Desde aquí hay otra opinión de Justo David Pérez Gramajo, que expresa: habría que analizar si es procedente dar una respuesta privada a los problemas públicos, es decir, carreteras, puertos e infraestructura vital para el desarrollo podría ser concesionado a la inversión privada, para que el Estado readecude sus recursos en lo que le compete a seguridad, justicia y educación, ejecutándolos de forma transparente y eficiente. De ahí en adelante, todo lo que el Estado invierte puede ser trasladado a la esfera privada. Hay muchos ejemplos en Latinoamérica y el mundo, dice. Es el pensamiento neoliberalista, ¿no?, de privatizar eso. Ustedes, ya para ir cerrando este conversatorio que fue sumamente interesante, informativo, ilustrativo y que nos han escrito felicitaciones de parte de Jonathan, algo que quiera expresar a la población. Muchísimas gracias. Bueno, yo reitero que los presupuestos son una muy buena representación de lo que se puede construir en una sociedad. Los presupuestos nos dicen el tipo de sociedad que queremos construir. Y estos presupuestos en los últimos años nos han revelado la construcción de una sociedad muy desigual, una sociedad en la que toleramos que cerca de 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes estén afuera de la escuela, una sociedad en la que toleramos que se salven de la enfermedad aquellos que tengan dinero para pagar su salud, porque no hay salud pública. Y es una sociedad en la que toleramos espacios para que se delinca con el dinero público y se robe el dinero público. Me parece que siempre que discutimos proyectos de presupuesto, los ciudadanos estamos en la harta obligación de enterarnos de qué se están tratando y de poco a poco ir exigiendo que esos presupuestos públicos estén en sintonía con las circunstancias sociales y económicas del país. El enorme reto es entender que los presupuestos nos pertenecen a todos y no a quien gobierna ni a los diputados que van a levantar la mano o no. Y el día que la sociedad comprenda eso, probablemente podremos tener presupuestos más humanos, más transparentes y presupuestos que de verdad nos permitan allanar el camino al desarrollo y a la democracia. Por eso felicito estos espacios y este esfuerzo de dialogar y de reflexionar, porque poquito a poco creo que tenemos que ir construyendo ese conocimiento ciudadano sobre los presupuestos y la política fiscal. Y pues ha sido un gran gusto compartir con ustedes, con Álvaro y Adri. Gracias, Jonathan. Usted es un académico reconocido. Y Álvaro,
también que ha tenido una carrera política. Y tal vez de una vez contestar esta pregunta que en este momento nos escribieron. Álvaro, ¿qué pasará con lo que no se ejecute del COVID? Y su mensaje final. Bueno, lo que no se va a ejecutar de lo del COVID, bueno, pues irá al fondo común. Si se aprueba este presupuesto 2021, pues obviamente se harán las adecuaciones pertinentes y pues obviamente el Congreso tomará las decisiones finales. Todo este dinero del COVID, que hay que decirlo, fue muy poco, porque más que todo se centraron en dar aumento a los maestros, en hacer sus famosos pactos colectivos con el sindicato de salud, con todos ellos. De eso fue muy poco de lo que se destinó al COVID. Esos 440 millones de dólares que envió el Fondo Monetario Internacional, que fue un préstamo, hay que decirlo, pues es un dinero que ahí está. Habría que ver si ya lo ejecutaron o no, si ya llegó a las arcas del Estado. Son cosas que este gobierno no ha transparentado ni le ha dicho a los guatemaltecos. Pero volviendo a la pregunta, ese dinero se irá al fondo común. Y obviamente habría que ver cuánto es lo que se va a redestinar para el próximo periodo, si es que no se llegara a aprobar este presupuesto 2021. De no aprobarse, pues obviamente, pues tal ya como lo dice la literal B del artículo 179 de la Constitución, que entrará a regir el que estaba en el 2019. Entonces, con sus readecuaciones del 2020. Entonces, en ese sentido, pues los presupuestos estarán diseñados de esa forma. Y bueno, pues también decirle, ¿no?, que los presupuestos son para los guatemaltecos. A mí me encantaría muchísimo que este presupuesto 2021 pues pueda ser aprobado, pero mediante unas reformas estructurales a lo que presentó el Ejecutivo, donde vaya más dinero para combatir la desnutrición, la salud, la educación. Hacia esos rubros deben ir destinados todos esos dineros para que los guatemaltecos puedan sentir el provecho de lo que realmente, pues con tanto esfuerzo y con trabajo se ha ganado en este caminar. No es justo estarnos endeudando para funcionamiento y no para una inversión sostenible. 32 millardos. El estarnos endeudando para que los guatemaltecos no puedan recibir beneficios del mismo es eminentemente trabajar de espaldas a la gente. No se puede hacer una política económica en contra de la gente. No podemos hacer una política de seguridad olvidándonos de la gente. Tenemos que estar tomados de la mano y encontrar un presupuesto que vaya directamente para la gente, para aquellos guatemaltecos que viven el día a día, que hoy fueron olvidados por esta pandemia. Nunca les llegó el famoso bono familiar a muchísimos guatemaltecos. ¿Cómo va a ser posible que solamente 2 millones de personas era su presupuesto para que llegara este bono familiar, cuando se inscribieron 2.600.000? Y que por eso, pues obviamente 600.000 quedaron fuera de este programa. El Estado se olvidó de ellos y prestó una gran cantidad de dinero, para lo cual observamos de que no se conoce una realidad nacional, no se tiene un sentido común de humanidad para los mismos. Y como bien lo dijera Jonathan, estos espacios son para que todos los guatemaltecos reflexionemos principalmente y que nuestros gobernantes pues puedan recibir las críticas de una forma madura y puedan ellos mejorar sus mismas accionares, porque son ellos los que tienen el poder, son ellos los que toman las decisiones, y no podemos estar dando esos mensajes como los que hace el señor presidente Alejandro Yamatei, que cuando dice una cosa dice otra. Esas cosas pues generan una falta de certeza y ahuyentan la inversión, porque no hay seriedad, porque no hay certeza, y los guatemaltecos pierden la fe y la esperanza de tener una Guatemala mejor. De esta manera, pues yo quiero despedirme agradeciéndoles a ustedes por este espacio tan importante de poderme dirigir a muchísimas personas, y pues estamos siempre para servirles en cualesquiera de las discusiones que se puedan presentar, y pues agradecer grandemente por hacer parte de esta charla tan amena con Jonathan, que hacía pues un buen tiempo que no tenía el honor de poder platicar con él, con ustedes principalmente, ante un
programa tan serio y tan importante, pues me siento bastante honrado y agradecido con Dios de poder expresar lo que he estudiado, lo que he analizado y lo que pienso. Muy amable. Gracias a ustedes que son conocedores de los temas y especialistas en estos puntos. Agradecemos a toda la amable audiencia que nos está viendo. La otra semana le estaremos anunciando qué conversatorios vamos a tener siempre. Estos programas van a estar alojados en la página de Facebook, dice Diálogos en Casa, en la sección de videos. Ustedes pueden ir ahí y ahí están todos los programas que hemos tenido los últimos 3 meses. Además, en la página web, laprensa.com.gt, ahí estamos alojando también todas las grabaciones. Entonces tenemos 2 distintas aristas y en el canal de YouTube de La Prensa de Occidente también estamos alojando ahí los programas. Así es de que los pueden ver, los pueden consultar y este es un documento que quedará para la posteridad, ya que estamos en época de pandemia mundial y no sabemos cuándo va a terminar. Muy buenas noches, mi nombre es Adrián Velázquez. Gracias Jonathan, gracias Álvaro y gracias a la audiencia. Nos vemos próximamente. Muy amables, con permiso. Esta transmisión fue gracias a Lognet. Lognet, contrátalo y vive la diferencia. 5438-9244